una ola de pensamiento y energía. Bueno, la exploración de hoy comienza con una historia que, fíjate, creo que le va a resonar a mucha gente. Es la historia de Hernán Forero. Ah, sí, el ingeniero mecánico. Exacto, un ingeniero mecánico jubilado de 73 años. Y, lo interesante de Hernán es que él hizo absolutamente todo lo que se suponía que debía hacer. Siguió al pie de la letra ese manual no escrito que la sociedad nos entrega casi que al nacer. Totalmente la receta del éxito, digamos. Tal cual, estudió súper duro, trabajó de forma incansable, fue empleado, luego dio el gran salto empresario y alcanzó lo que todos aplauden como el éxito material. Pero resulta que, al llegar a la cima de esa montaña, en lugar de encontrar la felicidad prometida, se topó de frente con una pared emocional inmensa. Una pared brutal, ¿sí? Una crisis existencial completa. Y empezó a preguntarse, ¿para qué estamos aquí realmente? Porque a pesar de tener la cuenta bancaria resuelta, los problemas ineludibles de la vida le seguían doliendo. O sea, el envejecimiento, las pérdidas, los cambios, todo eso le seguía causando un sufrimiento profundísimo. Y es que el caso de Hernán es, digamos, el reflejo perfecto de una trampa en la que cae gran parte de la humanidad. Y justamente las fuentes que vamos a desglosar hoy, que están basadas en las maravillosas notas y reflexiones que el propio Hernán ha venido recopilando, pues abordan este choque brutal entre las expectativas y la realidad. Es un choque muy duro. 100%. Porque Hernán descubrió por las malas que la realidad no es un plano mecánico, de ingeniería, no funciona así. Es una experiencia profundamente espiritual. Y el sufrimiento que él sentía no era un castigo, sino, simplemente el precio, el peaje emocional que pagamos por resistirnos a aceptar que las cosas cambian. Claro, y que no todo se arregla con dinero o con estatus. Exactamente. Bueno, por eso la misión de esta inversión profunda hoy, 18 de mayo de 2026, es tomar todos estos descubrimientos y construir una hoja de ruta clarísima. Queremos trazar el camino para pasar de esa confusión y sufrimiento crónico a una verdadera paz interior. Y para la gente que nos acompaña, esto es clave. Sí, va a ser un viaje súper interesante. Totalmente. Vamos a entrelazar la ciencia de las creencias limitantes con enseñanzas budistas sobre el bloqueo emocional. Y terminaremos explorando qué es eso de un alma avanzada. Pero a ver, vamos a desempacar primero este choque inicial. Porque ¿por qué una vida entera de logros deja a alguien tan desarmado frente al dolor? Pues la respuesta, curiosamente, está en la arquitectura misma de la mente. Específicamente en cómo construimos el ego y nuestro sistema de creencias. Y en estas notas, fíjate que se entiende que el ego va mucho más allá de la vanidad. No es solo ser arrogante. Ajá. El ego es toda la estructura de nuestra personalidad, son todas esas creencias profundas que absorbemos de la cultura y sobre todo es esa colección de líneas rojas invisibles, esas líneas que no queremos que nadie cruce, ni siquiera la vida misma. Esas líneas rojas son peligrosísimas. Exacto. Entonces, cuando la vida inevitablemente cruce esas líneas, por ejemplo, cuando el cuerpo empieza a envejecer o algo falla, pues el ego entra en pánico total, siente que su identidad está amenazada. Claro, y ahí es donde entran las creencias como el verdadero sistema operativo, digamos, de la vida. De hecho, hay una cita de Tony Robbins en el material que, me parece demoledora. Ah, la del poder de las creencias, ¿no? Esa mera. Dice que las creencias tienen el poder de crear o el poder de destruir. O sea, no son simples opiniones que flotan por ahí en la cabeza. Son comandos ejecutables que te pueden hundir o literalmente salvarte la vida. Y Laín García, en los textos, desglosa el mecanismo exacto de cómo operan esos comandos en la realidad. Es una fórmula de causa y efecto. A ver, cuéntanos cómo es esa cadena. Y determina los pensamientos específicos que tienes. Luego, esos pensamientos sostenidos generan las palabras que usas a diario. Las palabras. Sí, palabras y pensamientos juntos fabrican una emoción en tu cuerpo, y esa emoción es el combustible. Es lo que te impulsa a tomar acciones o a quedarte paralizado y no tomarlas. Y finalmente, esas acciones repetidas producen los resultados. O sea que si el resultado es puro sufrimiento o estancamiento, no sirve de nada quejarse del resultado. Exacto. El problema nunca está al final de la cadena, está allá atrás,
en la creencia original que detonó todo ese primer pensamiento. Y ahí es donde Bruce Lipton aporta una capa científica que lo hace todavía más, no sé, más abrumador para mí. Él explica la diferencia entre la mente consciente y la mente subconsciente. Es una diferencia abismal. Yo quiero ser pacífico y feliz. Pero la mente subconsciente es estrictamente maquinal. Es como un robot. Sí, como una grabadora antigua, que además es millones de veces más poderosa que la mente consciente. Y simplemente repite respuestas automáticas basadas en lo que le programaron en la infancia. Claro. Yo lo veo como un automóvil. Es como si tuviéramos un GPS invisible instalado en el cerebro desde chiquitos y los padres, los maestros, la sociedad le metieron las coordenadas. La mente consciente es el conductor aferrado al volante diciendo, quiero ir hacia la paz. Pero el subconsciente es el software de ese GPS. Exactamente. Y si el GPS tiene la creencia limitante de que el éxito material es la única seguridad, pues la persona va a acelerar directo contra un muro de frustración cuando hay un problema que no se arregla con dinero. Sí, el conductor tiene buena intención, pero el mapa está súper equivocado. Que es justo lo que le pasó a Hernán. Y fíjate que la biología detrás de esto es fascinante, porque el cerebro humano, por diseño, busca ahorrar energía. Tiene que hacerlo, si no colapsaría. Claro, si tuviéramos que procesar conscientemente cada decisión, desde respirar hasta reaccionar a una crítica, nos fundimos. Así que delega el 95% de nuestras reacciones a esa máquina subconsciente. ¡Wow! ¿95%? Sí. Por eso, saber intelectualmente que tu GPS está mal no sirve absolutamente de nada. O sea, tienes que hackear la máquina para cambiar las coordenadas. Si no, el cuerpo sigue reaccionando con la misma ansiedad, sin importar cuánto dinero o éxito externo tengas. Y eso nos empuja, pues, a la siguiente fase de nuestra hoja de ruta. Si quienes nos escuchan operan con un GPS que los lleva al sufrimiento, hay que reprogramarlo. Y los apuntes de Hernán destilan un método súper específico para implantar nuevas creencias en esa máquina. Es un método que requiere atravesar la barrera del subconsciente. Exacto. Y para eso hay dos elementos que son, innegociables. Repetición continua y alto impacto emocional. La emoción es clave ahí. Es como el pegamento de la memoria, digamos. A nivel neurológico, una experiencia con una carga emocional fuerte crea conexiones sinápticas mucho más rápidas y duraderas que, pues, solo leer una frase motivacional. Totalmente. Por eso las fuentes proponen 4 pasos súper prácticos para forzar esta reprogramación. El primer paso es hacer un trabajo de detective. Hay que identificar y escribir la creencia limitante, sea en finanzas, en salud, en relaciones. Ponerla en papel. Claro, escribirla la saca de la oscuridad del subconsciente, la pones bajo la luz de tu mente analítica. Sí. Y el segundo paso parece sencillo, pero, ojo, requiere muchísima honestidad. Tienes que reconocer que eso que escribiste es solo una creencia, no es una verdad absoluta. Y aquí el ejercicio es preguntarte, ¿realmente sé que esto es cierto sin lugar a dudas? Esa pregunta es poderosa. ¿Verdad? O preguntarse si existe alguien en el mundo con una situación similar que haya tenido un resultado diferente. Ahí ya le empiezas a aflojar el agarre al ego, se agrieta un poco esa certeza absoluta. Y justo cuando logras crear esa grieta, entra el tercer paso. Probar una creencia diferente. Es decir, diseñar conscientemente una coordenada nueva para tu GPS. Si tu creencia original era cualquier crisis destruye mi estabilidad, pues la cambias. ¿Por cuál la cambiarías? Podría ser, todas mis dificultades pasadas me han entrenado perfectamente para este momento. Es básicamente sustituir un software defectuoso por uno que sí te sirve. Me encanta. Y luego está el cuarto paso, que es donde la teoría choca con la realidad. Hay que tomar medidas diferentes. Actuar en el mundo físico como si la nueva creencia ya fuera una verdad incuestionable. Exactamente. ¿Sí? Si la nueva creencia es que tu cuerpo es un templo sagrado, pues las decisiones en el supermercado tienen que cambiar hoy mismo. La acción física le demuestra al cerebro que esto va en serio. Exactamente. Pero a ver, pongamos una lupa enorme sobre este cuarto paso. Porque aquí veo un abismo entre la teoría y la práctica. O sea, suena súper metódico decir, bueno, simplemente actúa diferente. Pero ¿qué pasa en la psique humana cuando intentas dar ese paso y te paralizas por completo? Uy, esa parálisis es clásica. Claro, hay momentos donde avanzar duele, da terror, pero quedarte en la vieja creencia también es insoportable.
cuando la mente se rompe ante la incertidumbre y el cuerpo simplemente se niega a moverse. Yo me pregunto, ¿cómo se supone que manejes ese bloqueo fulminante sin rendirte? Es que esa parálisis es quizás la experiencia más universal en cualquier proceso de cambio profundo. Todo el mundo pasa por ahí. Y lo que aporta la sabiduría oriental, específicamente el budismo en estos textos, es un cambio de paradigma radical sobre ese bloqueo. ¿Cómo así? Bueno, en Occidente nos enseñan que dudar o paralizarse es un fracaso total. Es un error que tienes que superar a la fuerza. Pero el budismo explica que ese estado de confusión es un paso absolutamente necesario y natural. De hecho, las notas tienen una frase liberadora. A ver, dímela. Dicen, cuando la mente está confundida, la sabiduría aún no ha hablado. ¡Wow! ¿O sea que la confusión no es el enemigo? En lo absoluto, el bloqueo aparece cuando el ego siente que pierde el control y empieza a exigir certezas inmediatas. O sea, exige garantías de que el nuevo camino será seguro, antes de dar el primer paso. Y como el universo rara vez da garantías, la mente entra en cortocircuito. Se congela por completo. Sí, se congela. Y el sufrimiento extremo ahí no viene de no saber qué hacer, viene de la violencia interna de intentar forzar una respuesta cuando todavía no estás preparado. Fíjate que las notas ilustran esto con un relato fantástico. Me pareció increíble. Un discípulo muy angustiado acude a su maestro porque está frente a un río súper caudaloso y hay 3 puentes diferentes para cruzar. Y no sabe cuál elegir. Claro, está aterrorizado de elegir el puente equivocado y arruinar su vida. Pero el maestro no le dice, toma el de la izquierda. No, le señala el agua del río y le dice que observe. Porque el agua no se detiene a tomar decisiones agónicas. Primero escucha el cauce, siente la dirección del terreno y luego avanza moldeándose. El río nunca fuerza el camino, lo descubre a medida que fluye. Qué buena metáfora. A mí me hace pensar mucho en una de esas esferas de nieve de cristal que venden para turistas. Cuando enfrentamos una crisis, la mente es como esa esfera recién agitado. El ego quiere ver las casitas adentro ya mismo, y su instinto absurdo es agitar la esfera todavía más fuerte, buscando respuestas. Pensando que con más acción se va a aclarar. Exacto. Pero la enseñanza oriental te dice lo opuesto. O sea, pon la esfera en la mesa, quita las manos y simplemente espera a que la gravedad haga que la nieve caiga. Es que la gravedad hace el trabajo si le das tiempo. La mente ansiosa genera un ruido tan ensordecedor que ahoga cualquier intuición. Entonces, dejar asentar la nieve es el único método viable. Y aquí es donde la hoja de ruta se vuelve súper práctica. Claro, porque ya sabemos que forzar el río duele. Pero, ¿cómo se transita esa espera? Las fuentes nos dan un marco de trabajo directísimo. Son 7 pasos budistas para encontrar la claridad en medio de ese bloqueo. 7 pasos. Y ojo que no son filosofía barata. Son herramientas de supervivencia emocional. Empecemos. El primer movimiento, que va contra todo lo que nos enseñan, es simplemente detenerse antes de actuar. Comprender que la confusión es protección espiritual. Sí, te protege de cometer un error por impulsividad. Exacto. Y mientras estás detenido, viene el segundo paso, que es pura biología. Respirar en lugar de reaccionar. Porque cuando hay confusión, se activa el sistema simpático. El cuerpo se inunda de cortisol, listo para pelear o huir. Y las notas recomiendan una técnica muy específica. Inhalar durante 4 segundos, sostener el aire 2 segundos y exhalar lentamente durante 6 segundos. Y esa exhalación larga es el truco, ¿no? 100%. Al exhalar más tiempo del que inhalas, presionas el freno fisiológico del cuerpo. Activas el sistema parasimpático. Bajan las revoluciones, tu corazón se estabiliza y la corteza prefrontal, que es la lógica, vuelve a encenderse. Con el cuerpo en calma, pasamos al tercer paso, que es una regla de oro. No tomar decisiones en medio de la tormenta. Porque una mente alterada distorsiona todo. Ve amenazas donde solo hay sombras. Totalmente. Si decides desde el miedo, solo buscas protección inmediata y levantas muros. Y si decides desde el enojo, pues intentas castigar a otros o a ti mismo. Ninguna de esas opciones viene de la claridad. La claridad tiene que ser el requisito previo, no el resultado. Absolutamente. Y una vez que pasa la tormenta, el cuarto paso es un cambio de enfoque genial. Preguntarse qué está pidiendo la vida. En lugar de quejarte por chocar contra la pared, busca el mensaje encriptado. La vida es un espejo. Ese ejemplo es muy bueno.
Si alguien busca amor desesperadamente, pero solo encuentra soledad, pues la lectura superficial es pura frustración. Pero la lectura profunda es que la vida te exige aprender amor propio y poner límites sanos antes de invitar a alguien más. Sí, te está enseñando a bastarte a ti mismo. Y eso nos lleva al quinto paso, que requiere, muchísima humildad. Es soltar el control. Imagínate que querer controlar todo es como tener la mano apretada, hecha un puño súper tenso. No puedes agarrar nada más así. Exacto. Mientras tengas el puño cerrado reteniendo lo conocido, no hay ni un centímetro de espacio para recibir ideas nuevas o sea, oportunidades imprevistas. La vida es un flujo y no la vas a someter a pura fuerza de voluntad. Y para saber si estás fluyendo o si estás forzando las cosas, el sexto paso es vital: escuchar al cuerpo. O sea, la mente humana es experta en autoengañarse. Puedes convencerte con lógicas financieras de quedarte en un trabajo miserable. O en una relación tóxica, inventando excusas. Claro, pero el cuerpo es un maestro brutalmente honesto. No sabe mentir. Entonces, ante una decisión difícil, observa tu energía. Si al pensar en una opción sientes contracción, si tu pecho se aprieta y la mandíbula se tensa, el cuerpo está rechazando ese camino. Sí, se siente una pesadez. Pero si la energía se expande, si los hombros caen y sientes ligereza, aunque te dé un poco de miedo, ese es el camino correcto. ¡Wow! Y finalmente, el séptimo paso corona todo el proceso. Elegir la opción que da paz. Y los textos advierten muy explícitamente: no elijas lo más rápido, ni lo que te valide el ego, ni lo que otros aplaudan. Elige estrictamente lo que te da paz interior. Es una regla de oro. Sí, pero a ver, voy a poner el freno aquí, porque quiero someter esto a presión. Decir «elige la paz» suena inspirador, como para un póster motivacional. Pero, en el mundo real, ¿acaso elegir la paz no es muchas veces la ruta más insoportable y dolorosa a corto plazo? Uy, sí, muchas veces. Porque a veces la acción que trae paz a largo plazo implica tener una conversación devastadora, cerrar un negocio de años o alejarte de personas que quieres mucho pero que son súper destructivas. Y dar ese paso, no se siente como estar en un spa de tranquilidad. Se siente como un desgarro en el pecho. ¿Cómo conciliamos esa incomodidad brutal con elegir la paz? Es una gran pregunta, y la respuesta es que tenemos una confusión cultural enorme entre lo que es la paz espiritual y lo que es la comodidad. O sea, no son sinónimos para nada. ¿No lo son? La comodidad es simplemente la ausencia de fricción, pero la paz es estar alineado con tu verdad. A veces, fíjate, la paz requiere extirpar una espina que lleva años enterrada en tu piel. Y sacarla duele horrores. Duele muchísimo, hay sangre, es una herida abierta, es profundamente incómodo, pero es la única forma de detener la infección y curarte. La paz real no anda discutiendo para tener la razón, simplemente es auténtica. Qué fuerte eso de la espina. Sí, y conecta magistralmente con la visión de Hernán. Él estructuró que la vida no es un centro vacacional, es una escuela diseñada para que nuestra conciencia evolucione. Romper las armaduras del ego duele porque el crecimiento te exige destruir la vasija vieja para que el contenido pueda, expandirse. O sea que el sufrimiento es verdaderamente la matrícula que pagamos para aceptar la realidad. Y si logramos transitar toda esa hoja de ruta, desmontar el GPS de las creencias, aceptar la parálisis sin pánico, dejar caer la nieve de la esfera y aplicar los 7 pasos budistas, pues atravesamos lo que Hernán llama un despertar espiritual. ¿Qué es el objetivo de todo esto? Exacto. Y el destino final de este viaje es convertirte en lo que las fuentes llaman un alma avanzada. Un concepto que hay que desmitificar urgentemente. Sí, por favor. Porque un alma avanzada no es un sabio levitando en una montaña que no le importa nada del mundo. Para nada. Es una persona extremadamente anclada a la tierra, pero que ha procesado internamente sus lecciones. Los textos dan unas características inconfundibles de estas personas. Por ejemplo, no sienten ninguna necesidad compulsiva de llamar la atención o de dominar la conversación en una sala. No tienen que demostrarle nada a nadie. Y su simple presencia regula el sistema nervioso de los demás, transmiten una paz que se siente en el aire. Cuando hablan, lo hacen desde la calma de su experiencia, no desde la soberbia del ego que busca adoctrinar. Y en sus relaciones guían con el ejemplo, pero nunca controlan. Esto es importantísimo.
Entienden a nivel celular que cada persona tiene su propio ritmo y respetan el libre albedrío absolutamente. Dejan de ver el mundo como una competencia constante y empiezan a notar la unidad en todo. Básicamente, están súper cómodos en su propia piel. Esa comodidad viene, creo yo, de comprender los ciclos vitales. Dejan de actuar como niños etiquetando todo como bueno o malo. Exactamente. Como concluyó Hernán, la vida está tejida de luz y de sombra. Reconocen que, pues, las traiciones, las quiebras, las enfermedades, todo eso son maestros. Operan dentro de un diseño para que el alma se expanda. No pelean contra la oscuridad, aprenden a leer en ella. Y fíjate que hay un detalle en los textos que resulta ser una ironía maravillosa. ¿Ah, sí? ¿La parte física? Sí, este estado de conciencia profundo tiene manifestaciones físicas literales. Las almas avanzadas frecuentemente aparentan ser mucho más jóvenes, su piel es más clara, tienen menos arrugas de tensión y se mueven con mucha fluidez. Es que el cuerpo se siente ligero porque ya no carga con ese peso colosal de sostener máscaras sociales todo el día o de complacer a todo el mundo. A mí me parece fascinante pensar que la gente gasta fortunas incalculables en cirugías y cremas antienvejecimiento y resulta que el mejor secreto de belleza de la historia es domesticar el ego y tener paz interior. 100%. Y biológicamente tiene todo el sentido del mundo. Es el cuerpo reaccionando a un entorno interno pacífico. Cuando tu subconsciente deja de ver amenazas en cada esquina y apaga el estado de emergencia, la producción de cortisol y adrenalina se desploma. Claro, el cuerpo deja de estar a la defensiva. Exacto. Y las células pueden usar su energía para regenerarse en lugar de defenderse. El alma avanzada camina con menos equipaje emocional y su biología, literal, deja de desgastarse tan rápido. ¡Wow! ¿Qué territorio tan profundo y tan práctico hemos recorrido hoy? Si miramos nuestra hoja de ruta completa, comenzamos viendo cómo el éxito de Manual llevó a Hernán directo contra un mundo existencial. Un choque necesario al final de cuentas. Sí, luego exploramos cómo el ego y las creencias son un GPS oculto que, si está mal programado, nos lleva directo al sufrimiento. Comprendimos lo vital que es no forzar el agua del río en los momentos de bloqueo. Dejar que la nieve caiga. Tal cual, caminamos por el sendero budista de la pausa y la respiración para encontrar el mensaje detrás de las crisis. Y finalmente, vislumbramos el resultado de todo esto. Soltar el control te transforma en un alma avanzada, alguien que navega el río en lugar de construir paredes inútiles contra la corriente. Y esto nos deja con una reevaluación completísima de lo que consideramos problemas, ¿no crees? 100%. Porque si asumimos, como Hernán a sus 73 años, que somos conciencia experimentando la materia y que cada fricción es la matrícula de esta escuela para aprender a soltar ilusiones, entonces el estancamiento ya no es una tragedia, es una intervención noble y necesaria. Y precisamente esa es la idea provocativa que queremos dejar flotando en el aire para cerrar nuestro análisis de hoy. Para quienes nos escuchan, los invitamos a hacer una pequeña pausa en su rutina de hoy. Sí, observen su situación actual. Observen por un momento ese gran bloqueo que tienen ahora mismo. Ese proyecto paralizado, esa relación estancada o esa tormenta personal que les roba el sueño. En lugar de frustrarse y preguntar por qué es tan difícil resolverlo, la pregunta honesta debería ser otra. ¿De qué te está protegiendo? Exacto. ¿De qué camino equivocado o de qué vieja versión de nosotros mismos nos está protegiendo nuestra propia sabiduría interior a través de este estancamiento? Es una pregunta poderosa para llevarse a casa. Porque al final, los planos rígidos que nos da la sociedad no tienen por qué ser una condena. El sufrimiento aparece cuando nos aferramos a ellos mientras el terreno cambia. La verdadera maestría está en soltar el mapa cuando llegas al borde del papel y empezar a confiar en la brújula interna. Así es. Dejar de pelear con la corriente es el inicio de la claridad. Ha sido una exploración verdaderamente transformadora sobre la naturaleza de nuestros bloqueos y el camino hacia la paz auténtica. La invitación está sobre la mesa para seguir observando ese GPS mental, dudando de las certezas absolutas y buscando la quietud en medio del ruido. Hasta la próxima inmersión profunda.